Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Busquen en sus Biblias, por favor, Evangelio según Lucas, capítulo 18. El día de hoy nos corresponde la parábola del juez injusto y la viuda persistente. Vamos a leer los versículos 1 al 8, yo leeré en voz alta, usted por favor me sigue con su vista. El Espíritu Santo dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Señor, te rogamos que en este momento tu gracia de una forma especial esté sobre nosotros mientras se da la predicación de tu palabra. Te suplicamos, Padre, por favor, que tanto el predicador como los oyentes podamos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, es una obra que solamente tú puedes hacer. Entonces, Señor, dependemos de su misericordia en este momento, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Como muchas de las parábolas de nuestro Señor, nos encontramos ante una de las que es muy simple en el aspecto de los elementos que ella posee, sin embargo con un principio espiritual muy profundo. El tema de la parábola del juez injusto y la viuda está evidentemente declarado en el versículo 1. Es acerca sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar o no desanimarse. Así que si tenemos el comentario de Lucas de qué es lo que significa la palabra, entonces no podemos salir con sorpresa, ¿cierto? Ya tenemos claro en qué consiste la parábola. Sin embargo, hay unas cosas importantes que nos va a dar el contexto para también comprendamos en qué sentido es que no debemos desanimarnos, en qué sentido no hay que temer y en qué sentido es importante la oración. Alguien puede responder de una forma muy general: bueno, hay que orar siempre en todo momento. Pues la Biblia sí dice eso, en Tesalonicenses: orad sin cesar. Pero esta parábola no la enseña el Señor para animarnos a orar por lo que sea. Hay un contexto específico y también hay una razón por la cual la motivación que despertará el deseo de orar y la confianza para ir al Señor. Y eso nos lo va a dar obviamente el contexto cuando el Señor dice esta parábola. Como las otras, recordemos que cuando vimos la parábola de los dos deudores en casa de Simón el fariseo, y también cuando vimos la parábola del buen samaritano, que un fariseo, un intérprete de la ley, le hace una pregunta al Señor, en aquel momento dijimos que los diálogos donde estaban estas parábolas eran importantes porque nos daban su significado. En esta ocasión no está en un diálogo en el sentido de que hay una conversación con una persona, sino que el Señor la pronuncia en medio de un discurso que Él está dando a sus discípulos. Y el discurso es el que leímos, el que leyó el hermano Daniel ahorita cuando estábamos en la introducción, acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el contexto donde cuando el Señor pronuncia esta palabra. El tema entonces es sobre la segunda venida del Señor Jesucristo
Y con respecto a ese tema, el Señor enseña acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Vemos entonces el capítulo 17, versículo 20. Le preguntan primero los fariseos al Señor. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Noten este cambio. Está hablando con los fariseos. Le preguntan sobre el reino de Dios. Ya nosotros conocemos, aquellos que vienen siguiendo la serie, acerca del tema y la expectativa que tiene el pueblo en general sobre el reino de Dios, cuando se va a manifestar. Los fariseos, obviamente que son especialistas e intérpretes de las Escrituras, hacen la pregunta acerca de esa expectativa. Y el Señor les dice que el reino de Dios no deberían estar buscándolo porque ya está. ¿Sí? Luego el Señor cambia de audiencia y le habla a sus discípulos. Recordemos que entre las parábolas, cuando vimos Mateo 13, había misterios que el Señor, para juzgar a los que endurecían su corazón, no les daba a conocer, pero que a sus discípulos sí les daba. Entonces, en el versículo 22 vemos que cambia la audiencia, ya no es con los fariseos, sino con sus discípulos. Y cómo le responde a sus discípulos lo vemos en el versículo 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también, que dice, será el Hijo del Hombre en su día. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y en el resto del discurso les enseña acerca de cómo será la venida del reino, o cómo será el día del Hijo del Hombre. El título, también lo vimos, lo recuerdo, es acerca de Daniel, capítulo 7 y capítulo 5, de que ese Hijo del Hombre es el Rey Mesías, que establecerá su reino, y que al establecerlo desmenuzará y aplastará a los enemigos del pueblo de Dios. Lo que nos hace, estoy solamente recordando un contexto. ¿Por qué el Señor le dice a los fariseos que el reino de Dios ya está, pero cuando habla con sus discípulos, el reino de Dios vendrá? Si usted ha sido de los que ha venido siguiendo la serie en Mateo capítulo 13, nosotros explicamos cuál es la razón. El reino de Dios vino en la persona de Jesucristo, y los misterios, o el primer misterio que se nos enseña en las Escrituras, o el que nos enseña el Señor a través de Mateo capítulo 13, es que ese reino vendría en dos etapas. Está conmigo, ¿verdad? Solo estamos recordando. Una primera discreta, una primera donde, como la levadura en la masa, una primera como un sembrador que siembra, una primera que una conquista que vendría de manera espiritual, y también vendría una segunda donde se concretará en el mundo y Él juzgará a sus enemigos. Es por eso que el Señor Jesús puede hablar de que el reino está, pero el reino vendrá. Si usted estuvo en esta serie, al final del capítulo 13, cuando el Señor Jesús le reveló los misterios a través de las 7 parábolas en ese capítulo, les preguntó: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos dijeron sí, y entonces Él le dio un título, un título a los discípulos. ¿Y cuál era ese título? Doctores en qué, en el tema del reino de Dios. Nosotros nos hicimos esta pregunta, de forma que si usted dice también que si ha entendido todas estas cosas, entonces el Señor le ha dado un título en el reino, en el tema del reino de Dios. Por lo tanto, los versículos 20 al 25 que acabamos de leer, usted lo comprende correctamente por qué el Señor habla así. Si está conmigo hasta el momento, ¿no? Si hay alguien que no entiende, puede buscar a un miembro de la iglesia, le pregunta: ¿usted entiende los misterios del reino del capítulo 13 de Mateo? Y si él le dice sí, usted está delante de un doctor en el reino de los cielos.
y Él con mucho gusto va a cancelar cualquier plan que tenga en la semana con tal de explicarle a usted eso. ¿Verdad que sí, hermano? Sin embargo, el Señor comienza a dar discurso acerca de la segunda venida y comienza a hablar y que en esta etapa, ¿verdad?, su primera venida, que es cuando viene de forma discreta en la persona del Hijo de Dios, y entre aquella segunda etapa, cuando Él venga por segunda vez a conquistar definitivamente, nosotros hemos entendido, se nos ha enseñado un misterio de que ese periodo de tiempo es un largo periodo de tiempo, pero también habrán algunas cosas, entre esas, que la maldad del hombre crecería, la cizaña, pero también crecería el reino de Dios. Y que mientras eso sucedía, entonces se sufrirían algunas cosas dentro de ese periodo. Ese periodo entonces puede llegar en algún momento a desanimar a los discípulos y a los cristianos. Ese periodo donde se sufren muchas cosas, donde se sufrirán algunas injusticias, donde serán objeto de algunas maldades, por supuesto, a cualquiera, por más fuerte que sea, pueden llegar momentos de desánimo y pueden llegar momentos en que ven que su Señor está lejos, porque el tiempo va pasando. Debido a eso, y por eso le dice todo el versículo 33, que hablando de estas luchas que habrán en ese periodo, versículo 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida la salvará. Pone en ejemplo la mujer de Lot, porque dice, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Cuando Lot, el piadoso, creyó precisamente el juicio que vendría sobre Sodoma y Gomorra, pero que su mujer lamentablemente descuidó las advertencias que le había dado Dios, y por razón de eso ella llevó el juicio también. Porque entonces hay momentos de presión, de dificultades, de sufrimiento y de algunas cosas que probablemente en el momento a los discípulos no les parezca bien, debido a eso de que la segunda venida no ocurra en el momento cuando ellos quieran. Entonces, debido a eso, el Señor les da una parábola acerca de orar y perseverar siempre. Entonces ya tenemos cuál es el propósito de la parábola. ¿En qué sentido los discípulos, los cristianos, no se deben desanimar? ¿Y qué es lo que deben hacer cuando precisamente venga el desánimo o venga la situación difícil para su vida? Ellos deben hacer ¿qué? Orar. Cuando venga miedo, orar. Ahora, el punto es que en medio de desánimo no provoca orar. Y el Señor entonces nos va a decir algo que nos va a motivar para orar. Por lo que vamos a aprender, hermanos, que la solución para la ansiedad. Pastor, bueno, me pueden ayudar con Alpran, o me pueden ayudar con cualquier otro ansiolítico, o me pueden ayudar con cualquier... No es eso, hermanos. Mi querido hermano, la solución para la ansiedad, la solución para la depresión, la solución para cuando estamos desanimados, Jesús nos dice, oren. Es la oración. Esa es la solución definitiva. Y en la parábola nos va a enseñar. Entonces lo veremos en tres partes. Número 1, hay una introducción para la parábola. Número 2, veremos la parábola en sí, que es lo que dice el Señor desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Y número 3, vamos a ver la aplicación que hace el mismo Señor Jesucristo a la parábola. Entonces lo vamos a ver de forma sencilla, en tres pasos. Una introducción, el versículo 1. El segundo será la parábola en sí. Y en tercer lugar vamos a ver la aplicación que el mismo Señor hace a la parábola. Por cierto, antes de ir ya entrando, la razón de la parábola y que el tema es la segunda venida, lo acabamos de ver por lo que viene el discurso desde el capítulo 17, versículo 20 que leímos, y por cómo el Señor mismo cierra en su comentario la parábola del juez injusto y la viuda, versículo 8 del capítulo 18. Os digo que pronto les hará justicia,
pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces vemos que sigue hablando del mismo tema. Su discurso es acerca de la segunda venida y la oración. De hecho, la segunda parábola, que es acerca del fariseo y el publicano, es el mismo tema acerca de la segunda venida. Pero nosotros vamos a ver solamente la del juez injusto. Versículo 1, la introducción. La parábola entonces también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando entonces leemos en el versículo 1, también les refirió Jesús, ¿a quién les está diciendo Jesús esta parábola? Por lo que hemos dicho hasta ahora, ¿a quiénes, mis hermanos? Obviamente a sus discípulos, versículo 22 del capítulo 17. A sus discípulos les dijo acerca de la segunda venida del reino, y entonces también les habla y a ellos, cuando dice también les refirió, entonces está hablando acerca de orar siempre con respecto al tema de la segunda venida y de no desmayar. Les he dicho que lo que se nos traduce a nosotros como no desmayar, también se habla de no tener miedo o de no desanimarse. ¿Qué hacer cuando se sientan desanimados? ¿Qué hacer cuando tengan temor? ¿Y qué hacer cuando tengan miedo? La cosa es entonces, hermanos, que se nos está hablando a los discípulos de que no solamente debemos ser persistentes en la oración, porque ellos conocen qué está haciendo Dios en la historia de la humanidad. El mundo no se dirige a locas o como quiere. El mundo simplemente, el tiempo se está dirigiendo al final, al propósito por el cual Dios lo estableció. Y eso es desde que vino la primera venida del Mesías hasta la segunda venida, al día de su coronación completa y el establecimiento de su reino. El mundo, la historia de la humanidad se dirige hacia ese final. Y Dios nos lo ha dicho a nosotros. Sin embargo, también que mientras el Señor obviamente tiene determinado cómo va a culminar todo esto, ellos deben orar y deben buscarlo con confianza, a pesar de que ese día se vea lejano y a pesar de que fluctúa la confianza. Somos fluctuantes con respecto a nuestra fe. Debemos reconocer y pedir como el Señor: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, porque un día está óptimo y otros días no tanto. Y entonces la solución para los momentos de intranquilidad, la solución para los momentos de temores, de ansiedad, es la oración. Por lo que, hermanos, cuando un creyente, no estoy diciendo que no cae, cuando a veces caemos en desánimos, en temores o en ansiedad, revela que no estamos orando. O estamos orando y estamos orando mal. No pedís porque pedís, pero oráis, combatís, tardéis y no tenéis lo que pedís. Pedís y no tenéis porque pedís mal, dice Santiago. Ya tenemos entonces la introducción, ya vimos la primera parte, hermano. Vamos a la segunda parte, la parábola en sí. Versículo 2 al 5, y el Señor nos pone dos personajes, tiene la parábola: un juez injusto y una viuda. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Hablemos primero del juez. Cuando el Señor trae entonces esta imagen de un juez y una viuda que va, es un caso muy conocido, muy común para el pueblo de Israel a quien está hablando. De hecho, cualquier persona que ostentaría un cargo como juez, en este caso no es juez de las cosas religiosas, o sea, no era un sacerdote que también obviamente funcionaba como juez, pero estaba dirigido más a lo religioso, sino que es un juez civil, para tratar los asuntos y los litigios, los pleitos entre el pueblo. Pero cualquier persona en Israel que ostentaría este cargo estaría familiarizado con las instrucciones que daba Dios a cada juez. Y por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 y 7, el rey Josafat establece jueces
Y estas son las instrucciones que le da. Escucha. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está en vosotros cuando juzgáis. Sea pues en vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de soborno. En el libro de Éxodo también se establece cuál era la función de estos jueces. Y en este caso, hermanos, estamos hablando de la autoridad civil. La función principal de la autoridad civil dada por Dios es que ellos son representantes de Dios. Imagínense eso. Una persona que ostenta un cargo civil en la comunidad significa que es un representante de Dios. Y en la palabra de Dios se le dice que cuando Él juzga, juzga de parte de Dios. Él es una representación de Dios. Las personas, el pueblo, tendrán respeto o amor a Dios por la representación que estas autoridades civiles hagan de Él. Imagínense cuando no lo hacen bien, a quién están ofendiendo, o a qué, cómo debemos mirar a las autoridades civiles. Sin embargo, aunque esta es una amonestación, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento para el antiguo Israel, no es exagerado decir que este tipo de advertencias y de amonestación es necesario para cualquier sociedad en cualquier tiempo, ¿cierto? Porque definitivamente la humanidad ha entendido, nosotros los venezolanos también sabemos muy bien cuando las autoridades civiles no hacen bien su papel. Inclusive, hermanos, en el antiguo Israel era así. El profeta Amós reclama, Dios reclama a través del profeta Amós, sobre todo por esta manera de juzgar al pueblo de forma incorrecta. En el capítulo 2, Amós reprende a los jueces de esta manera. Vendieron por dinero al justo, es decir, aceptaban sobornos. Al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Es decir, aquellos que no tenían para sobornarlos, ellos eran jueces injustos. En el Nuevo Testamento, que es en el tiempo, en el periodo cuando el Señor Jesús da esta parábola, pasaba precisamente lo mismo. Un erudito del Nuevo Testamento, que es judío y también cristiano, se llama Alfred Edersheim. Por si alguna vez se consigue un libro de él, es un erudito judío cristiano acerca del Nuevo Testamento. Él habla que para el tiempo del Nuevo Testamento en Jerusalén estaba lleno de jueces corruptos, de forma que había una forma de hablar de ellos. Por ejemplo, el título que tenían estos jueces, que se le había dado en hebreo, era que se llamaban Dayenei Geselot, que significaba jueces de prohibiciones, describiendo su lugar, jueces o personas, hombres de ley. Dayenei Geselot. El pueblo para aquel momento, según este erudito, los llamaba Dayenei Geserot. Le cambiaron una consonante que significaba jueces ladrones. Así estaba de corrupto el momento para cuando el Señor Jesús pronuncia esta parábola, de forma que su audiencia está bastante acostumbrada a esta escena. También en el Talmud judío, que es una colección de comentarios antiquísimos de los rabinos, habla de que en los poblados los jueces estaban dispuestos a pervertir la justicia por un plato de carne. En el juez de la parábola que acabamos de ver, entonces vemos que era un hombre malvado. Su descripción es que no tenía temor de los hombres y ni temor de Dios. Los comentaristas dicen que se podían describir como hombres que no tenían vergüenza por nada. En el Medio Oriente se habla más de las cosas que son honorables o vergonzosas. Un padre podría decirle a un hijo, o nosotros le podríamos decir a un hijo, hijo, no hagas esto porque eso está bien o está mal. Pero él dice que un padre de Oriente diría, hijo, eso no es honorable o eso es vergonzoso. En esta cultura,
el honor es muy importante. Todas las cosas se hacen, o el padre enseña, porque o se debe hacer o se debe dejar de hacer, porque eso da honor, o eso es vergonzoso. Lo que se nos está diciendo entonces de este juez es que es un hombre que no tiene ningún tipo de vergüenza, no tiene ningún tipo de estándar que sea que le dé honor, y es una descripción de un ser humano realmente despreciable. Esta persona no tiene vergüenza hacia Dios, y estamos bastante mal si alguien no tiene vergüenza hacia Dios, pero a veces nos podemos conseguir con un ateo que por lo menos por la compasión del ser humano se comporte de forma, haga lo correcto, pero esa persona tampoco tenía vergüenza por ningún hombre. Es decir, la circunstancia de la viuda es totalmente preocupante y terrible. Tenemos quizás al peor ser humano que podamos describir. Una persona que no tiene vergüenza ante Dios y una persona que no tiene vergüenza ante los hombres. Lo que agrava la situación es que él está consciente de esa descripción y está contento, porque eso es lo que dice versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Entonces no solamente tenemos algo que es muy malo, sino que empeora cuando alguien es consciente de su depravación y realmente no le importa. Una conciencia totalmente cauterizada. Esa es la situación de este juez. En el Antiguo Testamento, el Señor a través de los profetas también llamaba a que se avergonzaran, a que corrigieran, sobre todo los jueces, las autoridades civiles que Dios había puesto en el pueblo, se avergonzaran de su mal camino. Jeremías capítulo 8:12 dice, escucha: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Entonces tenemos que la situación para esta pobre mujer es totalmente muy mala. Este hombre, no hay nada al cual se le pueda apelar para que por favor ayude en esta situación. Es un hombre entonces despreciable. Y ese es un hombre en el que la vida de la viuda depende. La vida de la pobre viuda está en las manos de este hombre. ¿Sí? Segundo personaje, la viuda. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. El verbo podría traducirse como vindícame, vindícame. Es obvio entonces que ella no está pidiendo que se venguen de ella, sino que él use su poder de autoridad civil para que la proteja del abuso que está sintiendo. En el Antiguo Testamento, hermanos, las viudas son un símbolo de los inocentes, los desvalidos y los oprimidos. Y en el Antiguo Testamento el Señor había dado muchas advertencias sobre la protección a estos que realmente no tenían quien se les ayudara. En Éxodo, por ejemplo, solamente escucha en el capítulo 22, se enseña: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Entonces, se hablaba mucho, Dios dio muchas advertencias de que Él era el defensor de estos oprimidos dentro de la sociedad. En Deuteronomio 27:19, mire lo que dice el Señor: maldito, una maldición, el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Dios así pronunciaba una maldición fuerte sobre quienes no juzgaran correctamente los casos de estos desvalidos, y el pueblo tenía que estar de acuerdo, por supuesto, porque es obviamente la sentencia del Señor. Él juzga severamente a quienes no
a quienes ha dado el poder para ayudar y no lo hacen. Y en el Salmo 68:5 el salmista dice acerca de Dios que Él es el Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Lo cual me hace hacer un paréntesis, querida hermana. Si su situación está en una de estas, o como huérfanos o extranjeros, lo cual es un símbolo, como les dije, de aquellos que no tienen a quién acudir, Dios les dice que Él es su cuidador, que Él los va a defender. Sin embargo, tenemos a un juez o a esta pobre viuda cuyo destino, cuya situación depende de este miserable hombre. Tenía derechos legales que habían sido violados y era, como dice un comentarista, demasiado débil para obligar a nadie, demasiado pobre para pagar para que se hiciera justicia. Otra situación que le agrava a esto es que en esta sociedad las mujeres no iban a los tribunales. A los tribunales, como también a las sinagogas, iban solo los hombres. Lo que nos dice que si era ella la que tenía que ir a pedir justicia a este juez, es que realmente no tenía a nadie cerca para que la ayudara. No solamente había muerto su esposo, entonces no tenía un hijo mayor que la representara y fuera a reclamar el caso, no tenía hermano de sangre que la ayudara, no tenía papá que la ayudara, no tenía cuñado que lo ayudara, no había vecino que lo ayudara. Totalmente sola para ir a pedir ayuda en un mundo solamente de hombres. Una mujer en una total vulnerabilidad. Conclusión con respecto a la parábola. La mujer, la pobre viuda, está en una situación muy desesperada, en un mundo de hombres, sin dinero para poder sobornar al juez y sin ningún familiar o amigos influyentes. Para convencer a este hombre que la ayude, podría apelar a la ley de Dios, a él no le interesa. Podría apelar a su conciencia, a la compasión, y a él no le interesa. Pero ¿qué hace la mujer? Versículo 4. Y él, el juez, no quiso por algún tiempo, es decir, la rechazaba. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, la vindicaré, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Toda la situación que acabamos de escribir, sin embargo, ella recibió ayuda de lo que necesitaba. No olvidemos el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el tema? La segunda venida. El contexto es una mujer vulnerable. Los discípulos pueden sentir vulnerabilidad en el mundo mientras esperan la segunda venida de Cristo. Pueden tener miedo y pueden desanimarse. Pueden sentir que nadie los ayuda. Y el Señor, para animarlos, le da esta parábola. Y pone la situación de esta viuda. Lo que nos dice que si se cubren las necesidades de esa mujer, cuanto más las necesidades de los escogidos de Dios, que ruegan no a un juez miserable, sino a su Padre que los ama. Ese es el tema de la parábola. Los escogidos de Dios recibirán lo que necesitan para atravesar toda situación mientras esperan la segunda venida de Cristo. Por esto al final le dice, pero cuando venga el Señor, hallará fe en los escogidos. Confiarán. Hermanos, nuestro Señor nos está diciendo claramente que por más que nuestra situación sea difícil,
no es tan mala como la de la viuda. Y los escogidos de Dios pueden estar seguros que sus necesidades serán cubiertas por su Padre. Ante el miedo, ante el desánimo, los escogidos de Dios deben orar de forma continua, sabiendo que el Señor responderá a sus súplicas. No está diciendo que le va a dar lo que piden, les dará todo lo que sea necesario. Dijimos 3 cosas y vamos a ver. 1, la introducción, ya la vimos. Número 2, la parábola, y ya la vimos. Vamos al tercer y último punto, la aplicación que el Señor hace después de dar la parábola. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos entonces que la enseñanza de esta parábola acerca de orar persistentemente y no desmayar, no tener miedo, no es acerca de cualquier tema. Eso también nos enseña otras partes de la Escritura. Pero en este caso se nos dice acerca de que es una oración por la segunda venida de Cristo. Los creyentes deben persistir recordando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la primera petición? Venga tu reino. Los creyentes deben persistir rogando porque se establezca el reino definitivamente de Dios. Los creyentes deben ser encontrados diciendo Maranata. ¿Qué es Maranata? Ven, Señor Jesús. Sí, ven pronto. Los creyentes deben ser caracterizados y conocidos por personas que están a la expectativa del regreso de su Rey. Deben persistir en eso y deben rogar a Dios por eso. Por eso es esta parábola. Oren por la segunda venida del Señor. Y al orar por la segunda venida del Señor, entonces eso obviamente, la palabra es, influye en nuestra manera de vivir. Como vive un cristiano cuyo expectativa es el Señor viene. Noten, hermanos, que como una parábola a sus escogidos, porque ellos, obviamente, el tema de la segunda venida de Cristo es un tema de la iglesia de los cristianos. Quienes no son cristianos, este tema es, en el mejor de los casos, indiferente. En el mejor. En el peor de los casos, se burlan. En el mejor de los casos, sí, bueno, no, que el Señor viene. Sí, bueno, está bien, te respeto tu religión, todo bien, para mí no hay problema. Pero no le importa. Como dice el Señor, será como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Qué pasa? Se casan, van, compran, venden. Las personas están ocupadas en sus asuntos y solamente sus asuntos es lo más importante para ellos, el día a día. Eso es una característica de alguien que no es elegido de Dios porque no espera la segunda venida del Señor. Pero el creyente, a diferencia de él, está a la expectativa. El Señor viene. Y como el Señor sabe que nuestra fe o confianza fluctuará, nos dice, oren, nos da esa parábola, para que ellos oren. Y así podamos saber vivir ahora. En medio entonces de las injusticias y sufrimientos, porque el tema de la viuda es que ella sea vindicada. Entonces los creyentes orarán por ser vindicados cuando se sienten abusados o sufriendo. Y entonces la respuesta del Señor es, no va a vindicar Dios a su pueblo. Primero, no se vindicará Dios a sí mismo, porque el punto es que Él ha prometido ese regreso y el juicio de los malvados.
no va a vindicar Dios a su propia palabra. Entonces, por eso es una razón para orar. Pero también, hermanos, aquí tienen que prestarme atención, dice, y acaso, versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia, o como le estoy diciendo, no vindicará a sus escogidos? Y número 2, que claman a Él día y noche. Número 3, se tardará en responderles. La palabra se tardará, y que se escribe como una pregunta, lo que voy a decir está basado en algunos eruditos, estudiosos acerca de las palabras que se utilizan aquí. Ellos nos enseñan que quizás esta traducción de esta última pregunta que acabamos de leer no es la más favorable. ¿Por qué? Hay que hacer un estudio sobre ese verbo que dice se tardará en responderle, tardanza. La palabra en griego es macrotumía, que significa también paciencia. Ahora, quisiera pedirles, si me han estado atendiendo ahora, un poco más de su atención. La palabra utilizada aquí es macrotumía, o macrostumía, como de macrostumeo, dicen también algunos. Se traduce como paciencia o como tardanza. En el griego hay 3 palabras para describir la paciencia. Una palabra es anoke, que significa la paciencia divina para pasar por alto los pecados, para pasar por alto una ofensa. O también se habla de una persona cuando es ofendido y lo pasamos por alto. O sea, no respondemos según la ofensa. Se aplica a Dios también en el sentido de que Dios no responde inmediatamente a la ofensa que le hacen los hombres. Esa es una forma de hablar de la paciencia de Dios o la paciencia de los hombres, anoke. Hay una segunda palabra que es upomone, que significa la paciencia del que sufre. Es decir, está recibiéndose algo doloroso o como sufrir una enfermedad que es dolorosa y resistir. Esa es una paciencia también que se aplica a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Señor estaba sufriendo la muerte en la cruz y Él estaba ejerciendo upomone, no respondía conforme a la situación. ¿Sí? Y la tercera palabra es macrotumía, que es la que estamos hablando, que se refiere a tener paciencia, pero el aspecto de esta palabra tiene que ver siempre con juicio y misericordia. Es decir, también se traduce como poner lejos algo. Macro es la palabra grande o lejano, sumo es ira. Macrotumía es poner lejos la ira, tener mucha paciencia para no responder con el enojo que se ha provocado. La palabra se utiliza en varios contextos en las Escrituras, aplicándose a Dios siempre en un contexto de juicio y misericordia. Por ejemplo, en Éxodo 34:6 se habla de que Dios, el pueblo provocó la ira de Dios y Dios no los fulminó al momento. Entonces él es tardo para la ira. La palabra es macrotumía. Pudiendo ejercer el juicio, prefirió no hacerlo. Otra segunda forma en la cual la palabra se utiliza en Mateo capítulo, no lo tienen que buscar, 18, por razón del tiempo vamos a avanzar, es acerca de la parábola de 2 deudores, cuando el Señor hizo cuentas, le debía 1000 talentos y el hombre no tenía para pagar, mandó a vender a su mujer, sus hijos, su casa para que le pagaran. Ese siervo le rogó: Señor, ten conmigo paciencia y te lo pagaré todo. Ten conmigo macrotumía, lo que la palabra que utiliza, y dice el Señor en la parábola que este señor fue movido a misericordia, lo perdonó y lo dejó libre. Pero que al salir este siervo se consiguió con otro que le debía 100 talentos, o sea, mucho menos. Y que cuando le pidió que se lo pagara, este consiervo le pidió: ten macrotumía conmigo, y él no la quiso tener y lo ahogaba. Dice que lo ahogaba, es decir, estaba enojado con su consiervo. Después le dijeron al Señor de que lo que había hecho es injusticia, él había sido perdonado, pero él no quiso perdonar una deuda más pequeña. Y entonces su Señor, enojado, dice Mateo, lo llamó y lo metió a la cárcel.
¿Por qué? Porque no se aplicó macrotumía. La ira provocada por una cosa no se suspendió, no se llevó lejos. ¿Sí? Pero vamos a dar un paseo corto, donde se usa esa macrotumía aplicándola al Señor. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículos 4 y 5, dice, en el contexto del juicio de Dios, usted ve que el contexto que se está hablando del juicio de Dios que ejerce sobre la humanidad que se ha apartado en sus pecados. Entonces en el versículo 4 Pablo dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, macrotumía y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, hay un juicio que la humanidad se ha acarreado por transgredir la ley de Dios, sin embargo que el Señor no lo ha ejecutado definitivamente porque tiene que macrotumía, paciencia, aleja la ira para dar misericordia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, versículo 18, para ver el contexto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la macrotumía de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Como vemos, nuevamente se usa el término con referencia a Dios, en este caso hablando de que Cristo en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, lo que está diciendo Pedro es sencillo, que Noé, cuando anunciaba a su generación que venía el diluvio, el juicio de Dios, él lo hacía en el poder del Espíritu de Cristo. Cristo entonces, a través de Noé, estuvo predicando a los espíritus encarcelados, verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron, es decir, no escucharon la advertencia de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Cuando entonces el Señor iba a juzgar a la humanidad en aquel momento a través de Noé con el diluvio, él estaba ejerciendo una macrotumía. 120 años duró Noé construyendo el arca, predicando, que al final solamente 8 personas, que fue la familia de Noé, escuchó a Noé y fueron salvados. Nuevamente, como en Romanos 2, el término se utiliza con Dios en contexto de juicio, pero que Él pospone, pone lejos para dar misericordia. Y otro texto, segunda de Pedro, solo tiene que voltear la hoja, capítulo 3. Vamos a ver 2 textos en el capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que macrotumía para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese que retarda su promesa, el contexto es la venida del Señor para juzgar a la humanidad. Versículo 15 de ese mismo capítulo dice, y tened entendido que la macrotumía de nuestro Señor es ¿qué? Para salvación. Entonces, hermanos, con este viaje panorámico que hemos hecho por el Nuevo Testamento, con el uso de ese término que en nuestra parábola se traduce por tardanza, aquellos entendidos en el lenguaje concluyen que quizás
esa última pregunta no está traducida de la manera más favorable, sino que debiera decir algo como esto: se tardará el Señor, hablando de sus discípulos, no vindicará Dios a sus escogidos, los que claman a Él día y noche, pues Él es lento para la ira con ellos. Lo que nos dice, ¿cuál es la motivación que tienen los creyentes al rogar a Dios por sus necesidades mientras esperan la segunda venida del Hijo? Es la paciencia del Señor para con ellos mismos. Porque el Señor ha alejado su ira de nosotros, nosotros podemos orar a Él. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando en la Biblia se nos habla de que Dios ha alejado su ira de nosotros, ¿qué es? El Evangelio. El Evangelio que son las buenas noticias de que se nos informa de que por haber violado la ley de Dios, la ira de Dios está sobre los hombres. ¿Desde cuándo? Desde que son concebidos en el vientre de su madre. El hombre tiene una deuda con Dios impagable, lo cual Él ha prometido ejecutar su ira. Pero el Evangelio nos dice que Cristo, como sustituto, palabra clave en el Evangelio, sustituto de su pueblo en la cruz, llevó entonces Él la ira para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como sustituto vivió la vida justa que ninguno de nosotros podíamos vivir, y de esta manera nosotros poder ser justificados delante de Dios. Por lo que aquellos que tengan fe en la palabra del Evangelio que le acabo de explicar, tienen toda la motivación para perseverar y rogar a Dios por sus necesidades. Porque Él ha alejado su ira de nosotros. Como leímos en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien ha perdonado todas tus iniquidades. Noten cuál es la razón o motivación para que el Señor responda. No es nuestra causa justa. Nosotros, es una reacción natural. Tendemos a, obviamente, mirar que nuestra causa debe ser respondida porque es una causa justa. Pero la experiencia humana nos describe que una y otra vez, a veces las causas justas se engavetan y no hay respuesta. Pero nuestra motivación entonces no es que mi causa es justa o no justa. La motivación para acercarme a Dios es: Él ha alejado su ira de mí. Mientras entonces esperan los discípulos el establecimiento del reino, ellos confían. A pesar de las circunstancias que estén viviendo, no la viven por causa de la ira de Dios, porque Él la ha apartado. Y el entendimiento de eso nos motiva a orar. Cuando entonces no nos sentimos bien, espiritualmente hablando, o muy en nuestro estado óptimo, lo que tenemos que recordar es el Evangelio y saber que nos podemos acercar a Él porque su ira ha sido apartada de nosotros por Jesucristo. Y esa, hermanos, esa es la razón y motivación para orar. Y por eso podemos persistir en la oración siempre. Conclusión que debieron entender los discípulos: en medio de la dificultad y persecución no debemos tener miedo. Dios ha puesto a un lado su ira y entonces nos escucha. Hemos de confiar y perseverar en la oración.
no estamos juzgando, no estamos orando a un juez que es un miserable. Estamos rogando a un padre que tiene compasión por sus hijos. Aplicaciones y finalizamos. Número 1, lo que dijimos al principio. La oración es el antídoto perfecto para la ansiedad. No un ansiolítico. Es la oración, motivada correctamente. Y eso es lo que acabamos de explicar. Número 2. La oración, la persistencia en oración es evidencia de que hay vida espiritual. Porque dice, hallará fe en la tierra del Señor. Es decir, quienes no oran, quienes no saben o ignoran que la ira de Dios ha sido quitada de ellos. Por lo cual, la confianza para orar solo se obtiene en la salvación que Dios ha prometido a sus elegidos. Número 3, en la oración nos dirigimos a un Padre amante, hermanos, dispuesto a darnos las cosas necesarias para atravesar nuestra situación difícil. No nos dirigimos a un juez caprichoso. Recordamos que a pesar de lo que estemos viviendo, Dios está obrando en la humanidad y la humanidad se dirige hacia el fin determinado de Dios. Y ese día será la vindicación de Dios en su palabra y su promesa, y también nuestra vindicación como su pueblo elegido. Y por último, esa paciencia del Señor, esa macrotumía del Señor con nosotros, al mismo tiempo nos sirve de autoexamen. Porque si persistimos en esa oración, persistimos en la esperanza cristiana, esto definitivamente va a influir mucho en cómo vivimos el día a día. Esperamos entonces que el Señor nos haya enseñado, recordándonos el Evangelio. Como pastor, constantemente se me hace esa pregunta. ¿Qué debo hacer para orar? ¿Cómo aprendo a orar mejor? ¿Cómo puedo perseverar más en la oración? El Señor nos ha respondido. Recuérdate del Evangelio. Él ha alejado su ira de ti por Jesucristo y nos llama ahora. El entendimiento de eso nos debe despertar la perseverancia y la oración por su segunda venida, y porque mientras ese día glorioso llega, saber que tengo las respuestas a las necesidades que requiera mi alma para atravesar lo que estoy pasando. Gracias, Señor, porque nos enseñas en tu palabra que nos podemos acercar a ti. Obviamente, Señor, ahorita no por nuestros méritos. Ninguno de nosotros tiene mérito suficiente para acercarse hacia su trono. Lo hacemos a través de los méritos de nuestro Señor, quien vivió la vida justa por nosotros y pagó la deuda que todos nosotros teníamos por haber violado tu ley. Te agradecemos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, que has alejado tu ira de nosotros, la has puesto a un lado y has ejercido tu paciencia, tu misericordia, para que nosotros también persistamos en la oración. Y el primer ruego en esa oración persistente es: ven, Señor Jesús. Esperamos, Señor, cuando aparezcas y establezcas tu reino, vindiques tu palabra, Señor, que nos has dejado, y vindiques también a tu pueblo que sufre mientras esperamos. Señor, también que esa esperanza marque nuestra forma de vivir a diario, marque nuestra forma de administrar todo lo que somos, lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra familia, inclusive el momento de ocio, Señor. Ayúdanos, Padre, que la esperanza sea parte del tema diario que todo creyente debe tener, Señor, porque de esta forma, Señor, podremos perseverar. Te amamos, Señor, esperamos tu bendito regreso en Cristo Jesús. Amén.